Estamos iniciando ya este nuevo, esta nueva visión del diálogo de la mañana. Está con nosotros la doctora Margarita Hernández. Ella es la superintendenta de Economía Popular y Solidaria. El día de ayer ella concurrió a la Asamblea Nacional, a la comisión que está tratando el proyecto económico urgente para el desarrollo de la economía. Bienvenida, buenos días, Margarita. Buenos días. Una primera visión sobre lo que pasó ayer en la Asamblea y las propuestas de la Superintendencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Efectivamente, el día de ayer la Superintendencia presentó su propuesta para incluir algunos textos en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La norma es importante porque los fines que persigue son fines en los cuales las organizaciones de la economía popular y solidaria pueden participar activamente, generando no solo dinamización en la economía, sino también beneficios directos para sus socios. Hay un tema que es importante y es que las organizaciones de la economía popular y solidaria son organizaciones de personas, es decir, que los beneficios que se logran, la riqueza que se genera, va directamente al día a día de esos socios, de quienes integran las organizaciones, es decir, que el bienestar y las mejoras que representan esos beneficios son para los socios. Margarita, ustedes han visto al analizar el tema y al ir a la Asamblea, ¿qué es necesario el proyecto de ley para ustedes? ¿Es necesario? ¿Sí? Así es. El proyecto de ley contiene muchísimos aspectos que son importantes, que desde el punto de vista de la superintendencia van a generar de manera inmediata, digamos, o en el corto y mediano plazo, efectos que son provechosos para la dinamización de la economía. Y por eso es importante que las organizaciones del sector financiero popular y solidario y las del sector real, las de la economía popular y solidaria, participen de estos procesos. ¿Cuáles serían los puntos que ustedes creen que debe incluirse? Decían ayer que son 4 los puntos, ¿no? Tenemos de manera general la necesidad de que las organizaciones se incluyan en los incentivos para encadenamientos productivos en los que participen las organizaciones de la economía popular y solidaria. Un ejemplo de eso, cómo uno se puede anclar en un emprendimiento productivo, en este encadenamiento que usted habla. El artículo 20, que habla de exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados en la propuesta, debe incluir un artículo, un inciso, es la propuesta nuestra, debe incluir un inciso en donde se amplíe la exoneración del impuesto a la renta en un rango mayor para las empresas que generen encadenamientos productivos con las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto permitiría directamente generar trabajo, hacer posible que las instituciones del sector financiero popular y solidario participen y generar, como le digo, una dinamización en territorio, porque eso también es importante. Las organizaciones de la economía popular y solidaria están distribuidas en el país y si uno revisa los datos, porque ahora la superintendencia ya cuenta con información técnica que lo permite, la distribución de las organizaciones hace posible pensar en estos encadenamientos. Margarita, esta propuesta y este mapa que tienen, este mapeo que han conseguido, ven que el sistema cooperativo y de la superintendencia está en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces podría ser un mecanismo que le permita activar una economía, ¿qué es? Social y solidaria. Social y solidaria. Así es, social y solidaria. Y eso es lo importante. Son organizaciones de personas y llegan a las personas. Nosotros tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito divididas en segmentos según el tamaño. Y tenemos efectivamente organizaciones de todos los tamaños a lo largo del país. Además, tenemos cooperativas agrícolas, de producción, de servicio de transporte, de consumo, de vivienda y de minería. Esto permite entender el amplio campo en el que las organizaciones pueden participar y aunar esfuerzos para lograr los fines de la propuesta de ley que ha presentado el presidente. Y el segundo punto, ¿cuál sería? Tenemos el tema de impuesto a la renta, que se vuelvan beneficiarios también. Otro tema que es importante es que se permita que las organizaciones del sector financiero popular y solidario canalicen en condiciones especiales créditos productivos. Para nosotros sería importante que cuando
se hacen las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se incluya una reforma en la que se permita que las cooperativas de ahorro y crédito estén exentas del impuesto a la renta en los ingresos provenientes de créditos productivos concedidos a las organizaciones de la economía popular y solidaria. El resto de ingresos de esas organizaciones pagarán el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria para sociedades, que así es como sucede hasta el momento. Pero permitir que estos créditos productivos tengan un tratamiento especial haría, como le digo, que las organizaciones del sector financiero a nivel nacional puedan tengan un incentivo para invertir en esa área. Correcto, poner recursos en las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria que se dedican a la producción. ¿Por qué es especialmente importante esto? Permítame solo un dato. El 53.3% de todas las organizaciones que tenemos en el sector real de la economía popular y solidaria se dedican a producción. Y estamos hablando de un total de 7.151 organizaciones a nivel nacional. ¿Qué producen, diríamos ahí, sí? ¿Cuál es la dedicación específica de ellos a la que usted está proponiendo que se libere? Si da crédito a esto, se libere, ¿y por cuánto tiempo se liberaría el tema del impuesto a la renta? La liberación en este caso sería permanente porque la intención es que este tipo de crédito se dinamice. Por otro lado, es importante entender que hay dos campos fundamentales que se tratan en la propuesta y que serían importantes impulsar. Alimentos, por un lado, y vivienda. Y en vivienda puede ser también no solo la construcción propiamente dicha, sino los insumos para las viviendas. Y la siguiente propuesta, damos la cordial bienvenida, Margarita, a Pablo Zambrano. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y la Producción. Bienvenido. Margarita Hernández, la doctora, es la superintendente de Economía Popular y Solidaria. Así es que, ¿cuál fue la otra propuesta? Nosotros estamos proponiendo un artículo que nos permita democratizar el uso de plataformas móviles de pago. Esto es importante para el sector. En este momento es un tema de coyuntura y la normativa vigente permite únicamente que cada número de teléfono se ate a una cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos? Pero es un número y una cuenta. Un número de teléfono y una cuenta en el sistema financiero. Con lo cual se anula la posibilidad de que otras cuentas sean ancladas al mismo número. ¿Cuál es el problema para nosotros? De una muestra sacada del segmento 1, es decir, de las cooperativas más grandes de ahorro y crédito, el 75% de los socios de las cooperativas tienen además una cuenta en el sector financiero privado. Eso pondría a las organizaciones en desventaja, pues tendrían que, todas las que no tienen los mecanismos para llegar prontamente a sus socios con los servicios, quedarían al margen de los productos y los procesos del uso de pagos móviles. A mejorar la prestación de servicios tecnológicos de las cooperativas, ¿no? No solo eso, sino que aquí hay capacidades enormes que se pueden desarrollar con las propias organizaciones. Pensemos en el tema transporte. Los socios de las cooperativas podrían tener tarjetas en las cuales puedan pagar directamente sus servicios de transporte. Las opciones son enormes siempre y cuando se dé la oportunidad. ¿No es esto una especie de meter la billetera móvil? ¿No? En realidad, los servicios que desarrollan las organizaciones los tienen que desarrollar desde sus propias lógicas y sus propias capacidades. Por eso es importante entender que todo esto va a funcionar siempre y cuando haya encadenamientos. Una suerte de conversar y llegar a acuerdos entre las organizaciones, tanto del sector financiero como las del sector real. ¿Y la última propuesta cuál es, Margarita? Hemos visto la necesidad de propiciar un marco preferente para que se canalicen los recursos de vivienda de interés social a través de las organizaciones del sector financiero, popular y solidario. Esto nos da dos posibilidades, tanto que los proyectos reciban créditos desde el sector financiero, popular y solidario, como que las personas que van a adquirir la vivienda se financien a través del sector. Pablo, bueno, aquí están las propuestas del sector de la economía popular y solidaria y veamos cuáles han sido las propuestas de la industria. Y ahora usted está como flamante presidente, así es que éxitos también. Estamos con dos nuevos dirigentes del país, diríamos, y Margarita ha encajado perfectamente en el discurso del presidente Moreno. ¿Ustedes cómo encajan? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un gusto estar compartiendo esta mesa con Margarita Hernández, a quien tengo el gusto de conocer. En primer lugar, una pequeña precisión. Estoy como vicepresidente ejecutivo de la Cámara. La Cámara, como todos sabemos, está en un proceso de transición
Y en las próximas semanas se definirá el tema de la presidencia ejecutiva. Este día estoy como vicepresidente ejecutivo y como vocero de la Cámara, para lo cual estoy autorizado. A mí ya me dijeron que era el presidente. Así No, es que, todavía no. como me dijeron que ya es la nueva superintendenta. Bueno, Margarita está en funciones. Margarita también está en unas funciones de encargo y creo que es importante para el país los mensajes que estamos escuchando por parte de la economía popular y solidaria y quizá empezar por ahí. El tema de los encadenamientos productivos son fundamentales en nuestro país. Lamentablemente en la década anterior hubo un sesgo antiempresarial, antiempresa grande, y creo que eso es muy negativo para la sociedad ecuatoriana, porque sí es importante rescatar el valor fundamental que tiene la inversión y la empresa privada en el Ecuador. Para que usted tenga una idea, para que nosotros podamos consumir, los consumidores podamos consumir un producto elaborado, industrializado en los supermercados, un chocolate, unas papas fritas, una agua gaseosa, etcétera, otros productos, leche, por ejemplo. Necesitamos de los productores, pequeños productores, medianos productores, necesitamos generar encadenamientos productivos y la industria nacional ha trabajado mucho en el tema del encadenamiento a través de la capacitación a los productores, de proveer semillas de calidad, tecnología, y mire usted cómo hay ejemplos magníficos de exportaciones de lujo que tiene el Ecuador. Con cooperativas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el tema hay que romper mitos en nuestro país y hay que desmitificar este tema o esta estigmatización que hay hacia la empresa grande, porque la empresa grande es la que promueve estos encadenamientos. Entonces, eso en primer lugar, compartimos 100% este tema y de hecho hemos tenido un par de reuniones y conversaciones con Margarita. ¿Sobre el proyecto conversaron? Sobre el proyecto de ley no hemos conversado, pero es interesante coincidir en lo siguiente. El país necesita inversiones, el país necesita una reactivación económica. El presidente de la República, el 2 de abril, en el mensaje que daba al país y dio 16 puntos, digamos, sobre su visión económica, sobre su nueva visión económica, fue muy claro y enfático en señalar que se requiere al sector privado, que es la hora y el momento del sector privado. Desde esa perspectiva, nosotros vemos con buenos ojos el planteamiento de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el año anterior se conformó lo que se denominaba el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Donde dialogaron y presentaron. Este Consejo Consultivo Productivo y Tributario lideró el Ministerio de Industrias y lo sigue liderando porque hemos tenido algunas reuniones, la hemos seguido manteniendo, en las cuales el Ministerio de Industrias y las autoridades nacionales recogieron gran cantidad de aspectos y de solicitudes por parte del sector privado nacional. Y le digo, no solamente el sector grande, sino también del mediano y del pequeño, con el objetivo de eliminar desincentivos. Eso creo yo que es lo principal. La eliminación de ciertos desincentivos, como el tema del anticipo del impuesto a la renta, que es un tema que afecta sobre todo a medianos y a pequeños. La Cámara de Industrias y Producción hizo un estudio en el cual se demostraba... Afecta más a los medianos y pequeños. Sí, lamentablemente la tasa efectiva, lo que pasa es que este cálculo se hace a través de una fórmula, y esta fórmula, los componentes de la fórmula, 4 componentes de la fórmula, lo que hacen es castigar y sancionar, por ejemplo, el tener activos en la compañía, las ventas de las compañías. Más que sancionar o castigar, se toma ese cálculo para efectos del anticipo. Y esa tasa efectiva, esa tasa efectiva que se les calculaba a empresas medianas y pequeñas, llegaba incluso hasta un 43%, cuando la tarifa del impuesto a la renta era del 22%, ahora es del 25%. Entonces, temas como estos son recogidos en el proyecto de ley y nosotros como sector productivo nacional, como sector industrial, como sector, digamos, de comercio, de actividad productiva, agricultura, lo vemos con buenos ojos. Margarita nos ha planteado 4 puntos en los que ella cree que el proyecto debería ser modificado para incluir al sector de la economía popular y solidaria. ¿Ustedes respaldan en total el proyecto? ¿Han hecho alguna observación puntual? ¿O algún requerimiento Muy importante adicional? La pregunta. Nosotros, en principio, respaldamos el proyecto como está. Obviamente todo es susceptible de mejoras y de inclusión. De hecho, hay colegas de sectores productivos nacionales que, por ejemplo, han pedido que se incluya a cualquier actividad productiva nacional dentro de los beneficios. Y bueno, de hecho, esto podría darse a través de vía decreto ejecutivo por parte del presidente de la República.
pero nosotros consideramos que el proyecto de ley es un muy buen proyecto, un muy buen insumo que va a permitir justamente la reactivación económica. Entonces, hay gente que se plantea o gente que duda y dice, bueno, ahora sí la reactivación económica. La respuesta es que el país actual, el país del 2018, no es el mismo de hace 4 o 5 años. Es un país donde el déficit fiscal ha ido creciendo, se han ido acumulando déficits fiscales a lo largo de los años. Es un país distinto, pero a peor. Es un país que económicamente tiene necesidades grandes y económicamente necesitamos realizar una serie de acciones, todos los sectores de la sociedad, para enfrentar estos retos económicos. Y un tema que es esencial es el tema del empleo. El tema del empleo es una responsabilidad de toda la sociedad y el sector productivo nacional justamente está gustoso de que se existan condiciones adecuadas, sobre todo de confianza, para que puedan haber más inversiones y obviamente una mayor oferta de empleo. ¿No es porque el ministro viene del sector? ¿Están de acuerdo? ¿O él ha interpretado bien? Es interesante la pregunta. El ministro lo que hace es, el presidente de la República tiene el 2 de abril un discurso novedoso, renovador. Y este discurso se materializa en la práctica al llamar a su gabinete a personas que tienen un pensamiento renovador, novedoso, ya que aplicar las recetas que se aplicaron 11 años en materia económica nos tienen en donde estamos. En estos déficits sumatorios. Exactamente, en esta acumulación de déficits. Tal cual. Y obviamente con una presión de deuda, ¿no? Lo cual es inentendible. La mayor bonanza petrolera de este país nos generó más deudas y déficit. Entonces, el presidente de la República decide tomar este cambio y llamar a una persona con un pensamiento fresco y novedoso. Y eso vemos, creo que el país debe verlo con buenos ojos, no el sector empresarial, el país en general. Primero por ser quien es, el ministro Richard Martínez tiene una preparación académica, un conocimiento muy importante del sector real de la economía. Es decir, no solamente en teoría conoce muy bien la teoría económica, sino que conoce el sector real de la economía. Y él es quien al final toma un proyecto de ley que ya estaba avanzado, digámoslo así. Habían estudiado ya en el gobierno. Exactamente, el gobierno. Lo que pasa es que el tema de esta ley ya se venía hablando desde hace un par de meses. O sea que el año de diálogo sirvió. Nosotros vemos como sector empresarial que los diálogos del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se ven reflejados en gran parte en este proyecto de ley. Margarita, ¿y ustedes encuentran, si se incluyen estas 4 cosas, en el discurso de la economía popular y solidaria, el presidente Moreno ha encontrado en usted la intérprete de la parte social, diría, ¿no es cierto? ¿Usted encuentra que si se incluye este proyecto renovador, de no confrontar, sino de incluirse mutuamente, es posible? Por supuesto que sí. Es importante encontrar, me permito tomar las palabras de Pablo, coincidencias, porque efectivamente lo que tenemos en la economía popular y solidaria son personas decididas a participar con su trabajo en la reactivación de la economía del país. Y eso es lo que queremos lograr a través de las pequeñas reformas y ajustes que propusimos en la Asamblea. Lo que queremos es que la inclusión de las organizaciones sea un poco más visible, para que quede claro que hay beneficios adicionales por la participación de estas personas. Ahora, el proyecto efectivamente tiene unos fines que estamos seguros se pueden cumplir, pero son fines que se van a poder cumplir únicamente con la participación decidida de todos los sectores. Y yo le puedo hablar por el sector de la economía popular y solidaria. Las personas que lo conforman están dispuestas a trabajar por este país. ¿Y están fortalecidas para enfrentar esta crisis o van a necesitar también una mano para que la crisis no los pueda golpear y más bien de aquí salga una fortaleza, Margarita? En este momento, si es que nosotros hablamos del sector financiero popular y solidario, estamos hablando de organizaciones que han crecido en activos en los últimos 6 años. Podemos indicar que de 6.000 millones que tenían en activos las organizaciones en el 2012, en el momento estas organizaciones cuentan con un total de 12.800 millones de dólares. En socios el número casi se ha duplicado, pasando de 4.800.000 a 6.400.000. En depósitos, las organizaciones del sector financiero popular y solidario han crecido desde los 4.300 millones a los 10.100 millones en el 2018. Y las utilidades del sector han
llegado a un máximo histórico de 107 millones de dólares en el 2017. Esto nos indica que el sector tiene confianza, cuenta con el apoyo de sus socios y está dinamizándose. Y eso hay que aprovecharlo. Ahora, si pensamos en el sector real, en la parte que nos corresponde, en la de la economía social, tenemos organizaciones con activos por 600 millones de dólares, un total de socios registrados de 376,000. Y aquí lo importante no solo es el número, sino el proceso. Porque cuando la superintendencia inició su labor en el 2012, teníamos un registro del que constaban 5,700 socios. Pero esto era solamente falta de información, que no se habían recogido adecuadamente los datos. Y por eso ahora ya podemos saber con certeza de que contamos con 376,000 personas en el sector real de la economía popular y solidaria, en un total de 13,000 organizaciones a nivel nacional. Y Pablo, y en cambio en el sector industrial, ¿tienen ya ustedes digamos, el mapa económico y de lo que representan? Porque representan el sector de la economía popular y solidaria, creo que es el 12% del PIB, ¿no es del cierto? PIB, si es que consideramos activos, así es. ¿Ustedes qué plantean frente a esto? ¿Cómo actuar en conjunto? Bueno, sin lugar a dudas, el concepto del encadenamiento productivo es fundamental. Básico, ¿no? Ese es el paso ideal. Mencionar que también dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario estuvo el sector de la economía popular y solidaria. Entonces, eso también es muy importante. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en un evento con la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, con quienes están conformando un fondo para promoción de proyectos, y estuvo ahí la ministra de Industrias, con quienes conversamos, tanto con la ministra de Industrias como con la Cámara de Pichincha, de Pequeña Industria de Pichincha, para hacer un llamado al Consejo Consultivo y seguir apoyando todas estas iniciativas del encadenamiento, por un lado. Por otro lado, el sector industrial requiere de inversiones, requiere de innovación, ¿no es cierto? La industria nacional, si bien es cierto, ha arriesgado y ha mantenido justamente sus estándares de producción, ve en esta oportunidad, con esta ley, una oportunidad de generar más confianza y más inversiones. Nosotros hemos identificado en el país, no solamente en la provincia o en la ciudad, sino en el país en general, aproximadamente 4,000 millones de dólares de potenciales inversiones. Entonces, es muy importante. ¿Serían inversiones nacionales o también vendrían del exterior? De empresas que están afincadas en el país. En el país, no nos olvidemos, tenemos empresas multinacionales que trabajan en el país, que creen en el país, que invierten en el país. ¿Y 4,000 millones? Esos 4,000 millones. La idea justamente es que los beneficios de esta ley van a estar vigentes por 24 meses. Es decir, queremos que, o durante el periodo de 24 meses, se pueden generar inversiones para que se puedan beneficiar de lo que contempla la ley. Entonces, es muy importante hacer este llamado a las autoridades, y específicamente a las autoridades, a los asambleístas, para que tomen en cuenta esta oportunidad que tiene el país de recibir importantes flujos de inversión que puedan generar mayor empleo. El tema social para la empresa y para el país es importantísimo, es fundamental. Y cómo pensamos desde la empresa, desde el sector industrial, desde el sector comercial, agrícola, etcétera, al tema social, a través de la generación de empleo, ¿no? Del empleo digno y del empleo pleno. Pablo, a veces cuando se habla de inversión, uno dice y revisa. El Ecuador no es que ha sido un país que recibe inversiones, no en los últimos 12 años. No hemos recibido. ¿Y ustedes creen que con estos incentivos sí puedes? Francisco, es muy valedera la reflexión, pero hay que plantearse una pregunta. ¿Por qué Ecuador no ha recibido inversiones? Sin lugar a dudas, porque ha existido una falta de certeza normativa en el país. Han habido cambios tributarios, reformas tributarias, han habido reformas regulatorias, hiperregulación. En el Ecuador nosotros hemos hecho un estudio en la Cámara de Industrias y Producción que se expiden 4 normas diarias. En el registro oficial se expidieron en el año 2016 4 normas diarias que afectan directamente a la empresa. Entonces los empresarios, cuando uno habla con un empresario grande, mediano y pequeño, esto afecta a todos, porque los tributos los pagamos todos y la regulación estamos sometidos todos, se quejan permanentemente de este cambio regulatorio. Entonces la pregunta del millón es, si Colombia y Perú
junto con Ecuador, tenemos condiciones, suelos, climas parecidos, ¿no es cierto? Productos, oferta de productos parecidas. No. ¿Por qué Colombia recibe 14.000 millones de dólares y Perú recibe 8.000 millones de dólares y Ecuador 600 millones de dólares en inversión extranjera? La respuesta es por el marco normativo y por los mensajes, por los ataques que recibió la empresa privada y las grandes empresas durante la década anterior. Por eso es que vemos con buenos ojos los mensajes que está dando el presidente, pero también las acciones, porque lo más importante es las acciones, es trasladar el mensaje en acción. Más que el mensaje, ¿no? Y esta ley es precisamente una acción importante hacia ese shock de confianza que necesita el inversionista. Margarita, ¿por dónde podrían venir en el sistema de ustedes inversión? ¿Qué podría ser? ¿Solo el ahorro de los socios o ustedes ven un fondo especial, la banca de segundo piso de la superintendencia? ¿Cómo promover inversión en este sector y a través de este sector a sectores deprimidos? La pregunta es muy interesante, muchísimas gracias, porque si es que uno considera que el proyecto, entre las reformas que plantea para el Código Orgánico Monetario y Financiero, incluye ya la creación de un fondo de garantía para el fomento productivo para el sector de la economía popular y solidaria, con énfasis en el sector asociativo, entiende que la intención de este proyecto es efectivamente que se consolide el vínculo entre el sector real, el sector financiero, y que sea posible que esas personas que están participando en los emprendimientos productivos y que pueden apoyar a los encadenamientos productivos tengan acceso al crédito. Por lógica, debe regularse adecuadamente el uso y la gestión de este fondo. Esto le corresponderá a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, pero es un enorme paso, porque la limitación de muchas organizaciones para acceder al crédito es la que no le permite participar dinámicamente en la economía. Pero también ustedes hacían un planteamiento sobre vivienda, y en vivienda hay un problema, que no pueden hipotecar el terreno porque no está legalizado. Sí, nosotros tenemos un planteamiento expreso relacionado con la legalización de los terrenos. La superintendencia tiene, y es un punto en el que se coincidió ayer con el ministro de Vivienda, tengo que señalar que la superintendencia en sus planteamientos coincidió en muchos de aquellos con el Ministerio de Vivienda, y eso nos da mucha tranquilidad. ¿Podrían trabajar en conjunto? Por supuesto que sí. Lo interesante es que ellos también tienen un enorme problema de regularización de propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda. Lo que ha sucedido en el sector cooperativo es que hay organizaciones que, por haber estado mucho tiempo en su proceso hasta legalizar la propiedad, han pasado por el cambio de distintas regulaciones. Justamente el problema que Pablo señalaba, que no solo se da en la parte económica, sino que afecta a otros sectores. Ese cambio constante en las regulaciones hace que actualmente tengamos ciertas cooperativas de vivienda en las cuales es imposible cumplir con la regulación vigente, y esa imposibilidad hace que no se puedan otorgar los títulos de propiedad a los dueños de los terrenos. Si eso no es posible, el objeto de la cooperativa no se cumple y se queda en un limbo permanente en el que ni quienes son los socios tienen los títulos, ni la cooperativa puede cumplir su fin social. Por eso hemos puesto la propuesta, una norma específica, que es una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para poder destrabar este problema. Pablo, ¿ustedes propusieron algo más? En esta, además de coincidir con la propuesta, además, la Cámara tiene una iniciativa adicional. Mire, nosotros hemos planteado algunos temas relacionados con trámites, ¿no es cierto? Con el tema de trámites, que es un tema que afecta directamente a todos los ciudadanos, disminuir, ¿no? Grandes, medianos y pequeños, simplificar el tema de los trámites. En materia tributaria, de igual manera, el concepto general que debe primar es una simplificación tributaria. Quizá si uno revisa nuestra legislación lamentablemente impositiva, lamentablemente vemos que es una colcha de retazos, ¿no? Hay reformas y reformas y reformas y reformas, entonces quizá ir hacia algún momento determinado a una codificación y a una simplificación tributaria. Realmente el tema tributario debe ser mejorado en el país para tener, como le decía yo antes, reglas claras y previsibilidad. Hemos hecho algunas acotaciones también en lo que tiene que ver con el tema de la ley de remisión que se está planteando dentro del proyecto de ley, que lo que busca es recaudar, ¿no es cierto?, a través de la condonación de intereses y de multas, recaudar valores que están en disputa entre el Servicio de Rentas Internas y los contribuyentes.
Hemos también solicitado... Pero, Pablo, perdona. Por supuesto. No es una forma también de no, digamos, de no premiar, sino a los que no han cumplido, y los que han cumplido se quedan ahí y dicen, bueno, ¿y por qué tengo yo que pagar? Y los otros esperan siempre una remisión. Francisco, aquí también es otro asunto muy importante que preguntarse el por qué. ¿Cuál es el motivo para esta alta conflictividad tributaria que existe en el país? Sin lugar a dudas, también es la aplicación discrecional de la ley, la aplicación o el establecimiento de reglamentos o resoluciones que las autoridades tributarias en determinado momento lo hicieron, y esto genera una conflictividad. Porque obviamente el administrado, el particular, sea ciudadano, sea empresa, grande, mediana o pequeña, tiene todo el derecho de impugnar en vía administrativa o en vía contencioso tributaria las determinaciones que hace el Servicio de Rentas Internas. Entonces, justamente la remisión, ¿qué implica o qué significa? Implica eliminar un acuerdo amistoso, si cabe el término, una terminación anticipada de los procesos, sean contenciosos o administrativos, con el objeto de liquidar y terminar en ese momento esta disputa, bajar la conflictividad tributaria que existe en el país, que la hay. Entonces, sin dudas, no es un tema que no debería ser una constante la remisión. En ese conceptualmente lo compartimos. Pero ¿por qué las autoridades actuales plantean una remisión? Que estaba ya planteada esto desde hace unos 6 meses, se venía escuchando de una posible remisión. ¿Por qué lo plantearon las autoridades? Justamente como una medida de limpiar, digamos así. 2, recaudar, pero también ya dejar limpias varias cuentas y varios temas pendientes que están. En cambio, en el sector de la economía popular y solidaria, esto de la remisión, ¿se trata alguna vez, Margarita? ¿Se ha podido hacer? Y uno diría, son los créditos más pequeños, ¿y son los que más cumplen o no? Depende. En realidad, cuando hablamos de crédito, es importante entender, igual que cuando hablamos de las deudas con el Servicio de Rentas Internas, que muchas veces hay otros factores que no tienen que ver con la voluntad de pago del sujeto, sino que son externos. Efectivamente, una de las metodologías que más favorece a las organizaciones en cuanto a los procesos productivos es el microcrédito. Y siempre se ha dicho que las personas que son sujetos de esta metodología de crédito son muy buenos pagadores. Sin embargo, hay que entender que existen otras lógicas, otras realidades, y que el crédito es la razón de ser de las organizaciones que hacen intermediación financiera y debe estructurarse adecuadamente. Un crédito mal otorgado no se va a poder cobrar aunque la persona quiera. Claro. Entonces, hay que entender que es un producto financiero, tiene que, otorgarse adecuadamente, hay metodologías, hay que respetar la normativa y eso es lo que hay que entender. ¿La remisión podría ayudar en algo al sector también? Sí. Es posible que hayan casos en los cuales se pueda beneficiar, así es. En el sector real, entiendo yo, así es. En el sector real es más. Sí, pero es un tema que yo entiendo está adecuadamente planteado en la propuesta y por eso nosotros no nos hemos pronunciado al respecto, porque para nosotros, como está planteado, es adecuado. Las organizaciones que deban acogerse podrán beneficiarse. Para la superintendencia es más importante que se hagan, como indique, ciertas puntualizaciones que de manera efectiva visualicen a las organizaciones dentro de las normas. Pablo, el gobierno está dando pasos entonces hacia un acuerdo nacional, no necesariamente hacia un acuerdo con la empresa privada, que no estaría mal, pero que a veces asusta y dicen, este es un rumbo distinto. Yo creo que el gobierno desde el año anterior, desde que se posesionó, ha dado ciertos signos de cambio importantes en el discurso. Y creo yo que se deben materializar estos cambios. Se ha visto con la incorporación de algunos miembros del gabinete, ¿no es cierto?, de algunos miembros del gabinete, y vemos cómo el país está teniendo otros rumbos en materia de comercio, en materia de petróleo, en materia de turismo, ¿no es cierto?, en varios temas que van a generar inversiones al país, que van a generar la atracción de capitales al país. Y por eso vemos también con muy buenos ojos que el proyecto de ley incluya normas que permitan la dinamización de las zonas especiales de desarrollo económico, las sedes. Se establece un régimen muy importante para reactivar o reanimar justamente la implementación de estas zonas especiales de desarrollo económico, que lamentablemente, aun cuando había una ley, que era el Código Orgánico de la Producción, no se las llegaron a implementar como deberían implementarse. ¿Qué es una sede? Algunos dicen porque la empresa privada tampoco puso interés en eso. Lo que pasa es que
tenían recel. El invertir y el arriesgar capitales, cuando no existe una certeza jurídica, creo que para todos, para todas las personas, nos genera temores y nos genera, no nos es atractivo. Entonces, el proyecto fomenta tanto este tema como también otro tema que es importantísimo, el tema de las alianzas público-privadas, en las cuales también nosotros como sector privado hemos dicho hay que generar, hay que fomentar y hay que ampliar. En eso. Exactamente. ¿Algún ejemplo, Pablo, que ustedes digan, por ejemplo, en tal parte podríamos hacer algo? Mire usted, es importantísimo descentralizar las alianzas público-privadas. ¿A qué me refiero? A que los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como municipales, puedan actuar con mayor libertad y con mayor dinamismo y llegar a acuerdos con las empresas privadas, con los inversionistas privados para ejecutar ciertas obras que nos permitan mejores servicios a los ciudadanos. Entonces vemos con muy buenos ojos cómo se promueve, se quiere dinamizar las zonas especiales de desarrollo económico, el tema de las alianzas público-privadas enfocadas en los gobiernos autónomos descentralizados y otros temas más que van a permitir una dinamización de la economía. Lo importante es que esta ley, ¿no es cierto?, pueda pasar dentro de la Asamblea, pueda ser aprobada dentro de la Asamblea con el objeto de dar una confianza al mercado. ¿Usted encontró receptividad en la Asamblea, Pablo? ¿Sí? Es muy interesante cómo cuando fuimos nosotros a la comisión, en la comisión los asambleístas hacían preguntas respecto a criterios, respecto a aspectos que están en la ley. Y obviamente nos preguntaban nuestra opinión. Claro. Y nuestra opinión transparentemente era decir, señores, todos los esfuerzos que se hagan en el país para generar seguridad jurídica, para dar confianza, son bienvenidos y deben ser apoyados. Margarita, ¿y encontraron receptividad para las propuestas de ustedes? Total, ¿Sí? Efectivamente la comisión nos recibió. Para mí fue muy importante el interés que los asambleístas pusieron en el tema de la economía popular y solidaria y fue gratificante ver que tienen conocimiento, no solo el interés, sino conocimiento sobre los temas que son de preocupación para la superintendencia y en esa medida la propuesta que nosotros llevamos entiendo que va a ser analizada con buenos ojos. ¿Tendrá contacto con el ministro de Economía, que es un poco el inspirador del proyecto, o con el presidente? Nosotros hemos solicitado ya reunirnos no solo con el ministro, sino con varias instancias, porque en este momento el impulso que se le quiere dar a la economía popular y solidaria viene de todos los lados. Y la superintendencia como organismo técnico de control tiene la obligación de apoyar a sus supervisados en estos contactos y en este momento que es la coyuntura para lograr la visualización y el peso correcto que se le debe dar al sector. Margarita, parecería que usted del encargo va a pasar a oficializarse. ¿Está dispuesta a quedarse si el presidente le dice quiero que siga colaborando conmigo? ¿Está? Yo soy funcionario público y sirvo donde se me requiera. Yo entiendo que el Consejo valoró mi perfil para el encargo y sobre ese mismo principio, si el señor presidente tuviera la gentileza de considerarme, y yo estoy dispuesta a asumir el compromiso. ¿Va a darle una respuesta al Consejo de Participación Ciudadana con un informe de cómo está la superintendencia? Por supuesto que sí. Hemos tenido ya una primera reunión y presentaremos un informe oportunamente respecto de todos los aspectos, no solo de cómo estaba la superintendencia, sino los proyectos de corto plazo que en este tiempo del encargo se han materializado y los que se han encaminado. ¿Estaba así de mal la superintendencia o no tanto? Hay que decir con toda honestidad que la superintendencia es un organismo técnico que siempre trató de mantener ciertas líneas apegadas a la normativa con una visión estricta de lo que debe ser el control y la supervisión. Y ha habido momentos en los que esa visión no fue tan estricta, así es. Y entonces considero yo, no solo por mi formación, que las organizaciones deben tener el apoyo necesario para poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones y con la ley, sino que también es necesaria la mano del supervisor para encaminar las cosas cuando tiene que ser así. Pablo, en cambio, ¿ustedes van a elegir al presidente ejecutivo cuándo, esta semana? Esa es una decisión que la toma la Junta Directiva. Y están analizando algunos perfiles para tomar estas decisiones. ¿Y usted está dispuesto a pasar a la otra oficina o no? Bueno, yo estoy justamente dispuesto a seguir sirviendo a la Cámara de Industrias y Producción y a través de la Cámara de Industrias de Producción al país.
sin lugar a dudas, los gremios creo que jugamos un rol muy importante al articular con las autoridades este diálogo que se requiere para una normativa eficiente y efectiva que permita generar mayores inversiones y mejores encuentra que posibilidades se habla de futuro, trabajo. encuentra que si ustedes llegan a la presidencia hay una mejor opción de trabajo, Pablo. ¿Sí? Yo le he servido a la Cámara en distintas posiciones y en algunos años. He sido director jurídico, 8 años ya. Y me he desempeñado como vicepresidente ejecutivo los últimos 4 años. ¿Qué piso va a cambiar entonces? en el piso 10 está la presidencia y vicepresidencia. Entonces solo cambio de oficina. Eso está en manos de la Junta Directiva. Por favor. Y yo Cámara. quiero agradecerles a los dos. Comprometer a Margarita primero para hacer una revisión, porque creo que ahora era el tema del proyecto, hacer una revisión general de lo que ha sido la superintendencia, y a Pablo ver qué otras actividades va a hacer la Cámara, cómo están, y esperemos que cuando les vuelva a invitar entonces ya estén oficializados en los cargos. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy amable. Han estado Gracias, con nosotros Francisco. Pablo Zambrano, el vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, y la